Ese cuadro lo vamos a leer después de que leamos la diapositiva, ¿sí? De que la miremos y la comentemos, ¿sí? Para que veamos cómo han ido afinando el mecanismo, por lo menos en lo conceptual, para la construcción de la prueba. Entonces, empecemos por el decreto 1278. En el decreto 1278 está esta frase. Dice, las competencias es una característica subyacente en una persona causalmente relacionada con su desempeño y actuación exitosa en un puesto de trabajo. No sabemos qué se fumaron los que escribieron este artículo antes, pero bueno, veamos algunas cosas. ¿Qué es importante? Subyacente. Eso de subyacente sí es un tremendo tema del psicoanálisis. Sí, porque las fuerzas subyacentes y latentes están allá en lo que constituye la psiquis, la libido. Eso es, pero bueno, en todo caso, la colocaron ahí. Pero quedó explícita la intención del que hizo la frase, así se haya fumado algo. Quedó explícito que le interesa esta palabra, la desempeño, actuación exitosa y puesto de trabajo, y que eso es causal. O sea, si yo cumplo con mi desempeño, si yo me dedico a pensar en mi puesto de trabajo, entonces tengo una actuación exitosa, ¿sí? ¿Qué está pensando ahí? Del funcionario, del que obedece, del que cumple órdenes, ¿sí? Eso está pensando ahí. Por eso tan subyacente, eso es más bien impuesta, no es subyacente sino impuesta. Pero el decreto nos está indicando pues que lo que les interesa es este punto, el puesto del trabajo. O sea que competencias disciplinares, pedagógicas y comportamentales están pensadas para mirar si usted en su puesto de trabajo hace esto, tiene una actuación exitosa. Pero ¿cuáles son los criterios del éxito? Esos vienen a definirse más adelante. En la guía de este año hubo cambio de guías, ¿no? Entonces aparece, bueno, yo borré la frase que aparecía en las guías anteriores, pero debía haberlas dejado ambas porque en el fondo dicen lo mismo, aunque refinan en el lenguaje. ¿Qué dice en la guía de este año? Dice que una competencia es la capacidad de una persona para desempeñar en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo, capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público. Esta frase es para que ustedes la tengan ahí todos los días, la revisen. Ojo, ¿qué nos piden? Requerimientos de calidad. Requerimientos de calidad. O sea, tenemos que ver qué dice la ministra todos los días de qué es calidad, ¿sí? Y de qué hay que hacer supuestamente para alcanzarlo, si es que eso es posible. Ahora, resultados esperados en el sector público, es decir, ¿qué hacemos nosotros por que la política se materialice? ¿Ya? Vea que van refinando y van ajustando eso. La definición anterior era un buen funcionario sumiso y obediente. No, aquí ya es bien claro, un funcionario sumiso y obediente, pero que esté preocupado por mostrar los resultados esperados en el sector público. Entonces todos los días la prensa dice qué son los resultados que no alcanzamos, ¿sí? Si el país está en quiebra es porque usted no le ha enseñado a sus estudiantes matemática financiera. Imagínense eso. Por eso la prueba PISA, el último renglón en cuestiones financieras, porque no sabemos ahorrar y no sabemos pagar un crédito. No sabemos pagar un crédito, no sabemos cuánto, qué costos demanda un crédito adicionales al crédito en sí mismo. Entonces, ahí está la meta, o sea, la evaluación debe entrar a verificar si nosotros estamos comprometidos con los requerimientos de calidad, si estamos comprometidos con los resultados esperados, o sea, con la política
y las metas que el gobierno se ha trazado. Y demostrar que, todo esto para demostrar que, si somos buenos empleados públicos, ¿sí? Entonces esa definición de competencias, vean cómo cambia. Y aquí nos decían en el 2008, pues que una competencia no es estática, sino que va modificándose de acuerdo con la práctica y el desempeño. Pero hoy ya sabemos que aquí hay otra definición en este contexto que está en la mitad, una definición más amplia de eso y más precisa y más afinada, que es el perfil docente y su arreglo o su ajuste a la función pública. Bueno, el 1278 definió unas competencias, ¿sí? El artículo 35, que afortunadamente será derogado. De logro y acción, ayuda y servicio, liderazgo y dirección, eficiencia personal. Estas 4 las van a medir acá, en las comportamentales. Y las cognitivas, ahí está, en lo pedagógico y lo disciplinar, en las competencias pedagógicas y disciplinares. Vea lo que les decía, somos buenos empleados, eficientes, que ahorramos plata, o le ayudamos al Estado a ahorrar plata, y 2, ideológicamente estamos sintonizados con el Estado. Eso es, ahí está, ellos mismos lo dicen. Ustedes van a ver en la guía que tiene el ministerio, pues, bueno, el gráfico sí lo hice yo a mi acomodo, pero ellos en la guía que ustedes van a ver por internet del Ministerio de Educación, dice que estas 4 son comportamentales y que las cognitivas para este punto. ¿Ven? Entonces está claro ahí el modelo, ¿sí? Para que no entremos a mirar eso. Hay un cambio entonces leve en el tipo de competencias que nos van a evaluar, ¿sí? En el tipo de competencias que nos van a evaluar. Entonces, en este año, la parte de competencias pedagógicas siempre fue definida así, ¿sí? El ser, el saber y el saber hacer del docente. El ser, lo que tiene que ver con la identidad profesional. El saber, los conocimientos que tenemos en pedagogía y en disciplina. Y el saber hacer, si los ponemos en práctica o no, del docente. Pero este esquema pasa a este esquema, donde se piensa en la prueba del 2014 ya hay un modelo administrativo de lo pedagógico, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. En la prueba del 2014 le van a dar más importancia a la parte operativa, a la parte mecánica, a la parte procedimental de lo que es la acción pedagógica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la ajustan al perfil del docente y a su rol como funcionario público, y los funcionarios públicos tienen que ser eficientes, eficaces, operativos, ¿sí? Entonces hay un pequeño giro casi que imperceptible, donde el tránsito de lo pedagógico a lo operativo. Y ahorita lo vamos a demostrar con los mismos gráficos que ellos diseñan, ¿sí? Entonces, en el componente pedagógico va a prevalecer una intención operativa, con 3 estrategias: planear, desarrollar y hacer evaluación y seguimiento, ¿sí? Este triángulo, planeación, desarrollo y monitoreo, ese triángulo va a ser la base de la parte pedagógica para el 2014, ¿sí? Esa es la directriz, la fuente matriz que sirve de base para la construcción de las preguntas. Vamos a ver cómo funciona eso. Ahora, las preguntas van a tener como 2 ejes y un centro. El centro es este. Los 2 ejes son los temas de la pedagogía, o sea, el currículo, la didáctica y la evaluación, ¿sí? Y el centro es este, el tema 1, la pedagogía, el currículo, la didáctica y la evaluación. Y el tema 2, los contextos, ¿sí? Entonces, ahorita hay otro gráfico que tenemos más adelante donde esto está en el centro. En un lado está pedagogía, currículo y evaluación, y aquí en este lado ponemos los contextos, ¿sí?
¿Qué son los contextos? No hay una visión amplia de contexto, ¿sí? Pero la visión de contexto es muy inmediatista y los contextos se definen así, ¿sí? Entonces, las competencias son estas tres y los contextos estos, cuatro. Por eso hay un desbalance ahí, porque hay más contextos que competencias. ¿Ya? ¿Qué son los contextos? Son simples referentes para los que hacen los cuestionarios. Entonces los cuestionarios se hacen sacando preguntas de estos cuatro componentes. No les extraña a ustedes que hayan preguntas de pedagogía que hablen de acá, o sea, de los cuatro deben haber preguntas de pedagogía. Lo mismo en disciplinares y lo mismo en comportamentales. Uno piensa, la visión que nosotros tenemos aquí en el sindicato y en el trabajo académico que hacemos en el Centro de Investigaciones Docentes, es que el contexto es muy amplio, los contextos son el capitalismo, las políticas liberales, neoliberales, el país, la nación, los entornos socioeconómicos y culturales, pero no, aquí hay una visión muy restringida y funcionalista e instrumental del contexto, y el contexto son cuatro cosas nomás: la comunidad académica, que es el Estado, ni siquiera las universidades, sino la comunidad académica es el Ministerio de Educación y los documentos oficiales del Ministerio de Educación, eso no lo perdamos de vista. El otro contexto es la comunidad educativa, o sea, los padres de familia y los vecinos del colegio. El otro contexto es la institución, lo que ocurre adentro de la institución, o sea, el rector, el coordinador, las aulas de clase, los compañeros, las actividades pedagógicas, el día de la familia, la izada de bandera, todas esas cosas. Y el aula. En lo pedagógico van a aparecer preguntas de acá, de acá, de acá y de acá. ¿Sí? Que incluso ahí está la recomendación que les iba a decir yo a ustedes, ¿sí? Bueno, volvamos un poquito acá y comparemos estas tres ideas con la de la página 7. Dice, competencias pedagógicas, conjunto de conocimientos y habilidades del docente o directivo docente para formular, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas. Vea lo que nos dice aquí: ¿qué es el empleado público? ¿Qué es la calidad? ¿Qué resultados esperan? Y el énfasis es ese, vea, formular. Volvamos aquí a este, formular. ¿Cómo se llama aquí en la bolita? Planear. ¿Sí? Desarrollar, poner en ejecución y evaluar. Educación, evaluación y seguimiento. Ustedes van a encontrar que las guías dice seguimiento, no dice evaluación, pero debemos entender que evaluación traduce eso. Entonces, si ustedes ven esa noción que está ahí en la página 7, vamos a entender que el énfasis que se le va a hacer en el año 2014 a la prueba es en estos tres procesos. Entonces, usted se ubica aquí en este contexto, aquí, estos tres procesos van a ser los claves para responder las preguntas. Todo lo que sea planear el currículo, planear la didáctica, planear la evaluación. Desarrollar el currículo, desarrollar la didáctica, desarrollar la evaluación. Evaluar y hacerle monitoreo y seguimiento al currículo, a la didáctica, a la evaluación. Lo mismo acá, usted planea sobre, con y para la comunidad académica, o sea, el Ministerio de Educación. Desarrolla para la comunidad académica, evalúa para la comunidad académica. Usted planea para la comunidad educativa, desarrolla con la comunidad educativa, evalúa con la comunidad educativa. Usted planea en la institución, desarrolla en la institución, evalúa en la institución. Usted planea en el aula, desarrolla en el aula y evalúa en el aula. Esas cosas no las tenemos que mecanizar. ¿Ven? Esa es la relación entre este punto y este punto.
Este, eso, ¿sí? Por eso ahorita viene un cuadrito donde estábamos relacionados de manera general esas tres cosas, ¿ya? Y que están en la página siguiente. Bueno, entonces, hay unas ideas generales, pero que no se aplican. Dicen que un docente no es seguidor de directrices. ¿Por qué? Sí, o sea, ellos sí quieren que seamos obedientes al modelo, pero nos quieren creer la ilusión de que también tenemos autonomía, ¿sí? De que hacemos y decidimos nosotros, pero tenemos que decidir de acuerdo a las orientaciones que ya existen. O sea, ¿quién planea? Yo. ¿Quién desarrolla? Yo. ¿Quién evalúa? Yo, sí, pero yo planeo, desarrollo y evalúo de acuerdo a esas estructuras macros que ya existen. ¿Qué más hacemos del docente? El docente es el responsable o culpable de que fundamente sus prácticas, ¿ya? Y por último, ¿nos guiamos o no por esquemas orientadores? Esas tres cosas están ahí en juego. Ese proceso, pues, tenemos que ponerlo en práctica. Cuando yo planeo, pongo en práctica estas cuatro cosas y eso me ayuda a una cosa previa que genera el tipo de preguntas. Situaciones. Yo planeo en una situación específica, ¿sí? Algo que se presenta cotidianamente en el aula. Una situación de bullying, matoneo, una noticia que llegó, algo que ocurrió. Sobre esa situación se hace el plan, se planea el proyecto, se prevén consecuencias, ¿sí? Ahora, volvamos a este cuadro. Entonces, este cuadro, este círculo y este círculo, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, son la base para hacer las preguntas. ¿Cómo se hacen las preguntas? Con este esquema. Toda pregunta parte de una situación o de un caso supuestamente específico, pero encuadrado en todo lo que hemos dicho. No es un caso aislado. Hay casuística, hay mucha casuística en la elaboración de preguntas. Hay mucha improvisación también en la elaboración de preguntas. Pero toda pregunta está pensada para mirar si usted se ubica en una situación y en esa situación planea, prevé consecuencias y pone en práctica estas tres cositas. Perdón. Estas tres cositas. O sea, ahora, ¿de dónde salen las situaciones? Las situaciones salen de acá. ¿Ya? Entonces van a buscar situaciones imaginarias de un hecho en un aula, de un hecho en una institución, de un hecho en la comunidad educativa, y en esas situaciones, por eso las llaman contexto. De ahí salen los casos. Cada pregunta es un caso, cada pregunta es pensada como si fuera un caso. Por eso tanta casuística ahí, ¿sí? Porque las preguntas se hacen sobre estos cuatro ejes. De ahí salen los casos, pero resulta que en cada caso se va a mirar si usted pone en práctica estas tres cosas. ¿Está clara la...? Bueno. Ahora, el componente pedagógico se basa aquí en estos tres elementos, ¿sí? El saber pedagógico, los objetos de la pedagogía, la reflexión. Ahí disculpan ahí el error ortográfico, ahí no sé qué. El computador que no corrige no es sabio. Bueno, listo. Entonces, este es un esquema distractor. Cuando ustedes lean la guía, y eso es lo que le presentamos nosotros ahí antes de la página 7, ustedes van a leer la guía, pero lo primero que deben advertir en la guía es que esa guía es un elemento distractor. Porque la guía empieza hablando de unas reflexiones sobre el saber pedagógico, de definir los objetos de la pedagogía y de promover unas reflexiones y unas prácticas. ¿Qué anotaciones tenemos que hacerle a nosotros? La primera, que todo lo que habla de saber pedagógico es un distractor. Ahí, es más, todas las preguntas tienen distractores.
Las opciones de respuesta son 3 distractores y uno solo válido, ¿sí? O sea, que hay 3 cosas en las opciones de respuesta que nada tienen que ver con la pregunta. Así no se parezcan, pero son distractores. Lo mismo está la guía. La guía empieza por unas reflexiones sobre la pedagogía, sobre qué es la pedagogía, sobre qué es la didáctica, pero eso es solamente un distractor. Luego vienen unos objetos. ¿Cuáles son los objetos? El currículo, la evaluación y la didáctica o metodología. Esos son los 3 objetos que ellos definen. Esos 3 objetos son como los campos que encuadran las preguntas, o sea, en el qué de las preguntas. Sí, el qué de las preguntas está centrada sobre esos objetos: currículo y pedagogía, didáctica y metodología, evaluación. Y el núcleo central de los cuestionarios es las prácticas, ni siquiera las reflexiones así lo incluyan ahí, las prácticas. El objetivo del perfil docente es ver si usted orienta la acción, o sea, si usted es un buen funcionario público, un buen trabajador, perfil del docente más funcionario público. El centro de la evaluación va a ser las prácticas. ¿Qué son las prácticas? Si usted planea, si usted desarrolla, si usted hace seguimiento y evaluación. ¿Ya? Por eso esos cuadros anteriores son una división realmente de esto, ¿sí? ¿Qué está en el centro? En el centro está lo que ellos quieren verificar en este proceso del 2014. Usted planea, usted desarrolla, usted sigue. Construyen las preguntas. Este es un indicador para construir preguntas. Este es el otro indicador para construir preguntas. Cruzan estos 2 indicadores. Entonces, preguntas de currículo sobre el contexto escolar, preguntas del currículo sobre el estudiante, preguntas de currículo sobre los procesos escolares. Pero, ¿qué pasa? Esas preguntas están mirando si usted hace esto, esto y esto. O sea, pueden haber muchas cosas de estas, pero lo que realmente están mirando es si usted hace estas 3. ¿Ya? Entonces, estos 2, este y este, son los distractores. El núcleo de la concepción de la prueba es esta. Aquí es donde van a mirar si usted cumple el perfil del docente, si usted cumple su idea como funcionario público, si usted cognitivamente está sintonizado con las políticas educativas. ¿Ya? Usted puede encontrar el cuadro ahí está, en la página que está, 8. También lo va a encontrar en el del ministerio, ahí está en la página 8. Pero lo importante es que hagamos la lectura del cuadro como es, porque yo la puedo leer como 3 segmentos o como 3 aspectos relacionados, pero aquí no me están diciendo cuál es lo más importante que ellos están destacando, y resulta que lo más importante lo van a destacar en este punto, ¿sí? ¿Por qué hacen esos giros? Pues porque ya nos aprendimos los cuestionarios que han hecho en las evaluaciones anteriores. Entonces tienen que hacer un desplazamiento, un movimiento nuevo, porque si hacen el cuestionario como lo hicieron el año pasado y antepasado, ya todos los docentes ya saben cómo va a ser y entonces les va a quedar más difícil y apretado establecer el filtro, ¿no? Bueno. Ahora vayamos dándole una mirada a esto, que este va a ser como el centro de la cuestión ahí. Pero antes de eso, veamos, ¿cuántos cuadros de estos hay? 3 cuadros. ¿Sí ven? ¿Este en qué se centra? Se le acabó la pila aquí al juguete. Ya, eso. Los cuadros que vienen son un desarrollo de esto o de esto o de esto. Del centro. Los cuadros que vienen son un desarrollo del centro. Y en eso está incorporado como un agregado a estos 2.
Estos dos son un agregado al centro y eso nos da razón en ver cómo están construyendo el modelo, ¿sí? Ahí está ese modelo ahí, porque estos dos están en esa concepción al servicio de esto. Este punto están al servicio de esto. Es como los huevos fritos con tocino, ¿cierto? ¿Quiénes son los implicados y quiénes son los comprometidos? Pues uno en la sana lógica, los implicados son más importantes que los comprometidos, ¿cierto? Entonces los implicados, los huevos, los comprometidos porque son los que se le agregan el huevo, los tocino. Entonces aquí están los huevos y este es el tocino, ¿cierto? Este es la cacerola central, los huevos, y le agregan esto. Sin embargo, para que se hagan unos huevos con el tocino, la gallina no se tuvo que morir. En cambio el cerdo sí. Entonces uno no sabe cuál consecuencia es peor. Bueno, listo. Entonces, ¿qué desarrollan estos cuadros? Vea lo que dice acá, planeación. El siguiente cuadro, desarrollo. El siguiente cuadro, seguimiento. Entonces ahí está la explicación, planeación, desarrollo, seguimiento. ¿Qué habla aquí? Currículo, didáctica, evaluación. En este también, currículo, didáctica, evaluación, y en el otro también, currículo, didáctica, evaluación. Pero estos objetos están acomodados a esta lógica. Desde nosotros los aficionados, enamorados y comprometidos con la pedagogía, pues pensamos que esto debería dirigir a esto. No, aquí está concebido de manera distinta. Esto dirige a esto. Y estos tres, ¿dónde están? Si no se ven en los cuadros. No se ven, ¿cierto? Porque están acá. Entonces, estos dirigen el proceso. Estos son los referentes. Y estos están aquí. Están aquí, aquí y aquí. Aquí, aquí y aquí. Aquí, aquí, aquí. Entonces, ¿cómo hacen las preguntas? Al revés. Las preguntas se ubican acá. Acá. Con estas preguntas van acá y luego las someten acá. ¿Ya? Para responderlas tenemos que hacer aquí, manejar este esquema, conocer la estructura de esto, involucrarnos con esto y decidir de acuerdo a esto. ¿Sí? Una pregunta que es un caso, ubicado acá, sobre algún aspecto de estos, pero en ese caso se está indagando por esto. ¿Sí? ¿Sí está clara Esa es la lectura del cuadrito. El cuadrito tan inocente, tan bonito, tan ingenuo, pero nosotros tenemos que ingeniarnos para hacerle la lectura y entender esa lógica. Bueno, entonces veamos en el punto de planeación. Ojo, las palabras claves. Estas palabras, este cuadro, usted no se aprenda el texto así, sino las palabras claves, porque esas van a aparecer en las preguntas y en las opciones de respuesta. Entonces, pueden aparecer como distractores o como núcleo, pero ahí en esas palabras usted no debe perder de vista el modelo, ¿cierto? El modelo que ya hemos hablado. Entonces aquí hay organiza, fundamenta, reconoce, mira el contexto, ¿ya? Entonces, el currículo, aquí en el currículo nos están mirando si planeamos, ¿sí? Si evaluamos, si hacemos seguimiento. Entonces, veamos aquí, diseña estrategias para identificar necesidades educativas de desarrollo integral de la comunidad educativa. Es decir, si usted hace diagnósticos, si aplica test, si aplica pruebas, etcétera. Todo esto está pensando aquí en el currículo como planeación, ¿cierto? Recurre a fundamentos teóricos. Bueno, eso es un distractor, ¿sí? Plantea y articula procesos educativos de sus prácticas con las características de sus estudiantes. Entonces están mirando si usted contextualiza, ¿sí?
contextualiza. Esa contextualización va de acuerdo a cada caso o a cada situación. Acuérdense que las preguntas se diseñan desde un modelo casuístico, por eso el punto de partida de diseño de la pregunta es el contexto, pero el punto de llegada es el modelo o perfil macro, ¿sí? Ahora, aquí dice, seleccione y articula diferentes saberes intencionados como contenidos educativos. ¿Qué son saberes intencionados o intencionándolos? Cuestiones prácticas, o sea, operativas, por decirlo así, porque el término práctica está muy reducido a eso, a lo operativo. Ahora, vean el giro que hacen ellos aquí. Enfocan el tema sobre la didáctica y la metodología. ¿Qué prima aquí en la didáctica y la metodología? Lo operativo. Usted planúa, usted desarrolla, usted hace seguimiento. Hay varias pistas, ¿sí? Varias pistas en el tema, ¿sí? Donde nos están diciendo, y lo vimos en las diapositivas anteriores, que para ellos didáctica está restringido a metodología, ¿sí? A ver si usted está haciendo esto, planeación. Y lo mismo la evaluación, ¿en qué medida la evaluación está guiada por una práctica planificadora? Vea, planear el proceso evaluativo, criterios, momentos, instrumentos y participantes. O sea, criterios, momentos, criterios ¿qué son? ¿Qué evalúo? Momentos ¿cómo? Instrumentos ¿con qué? Participantes ¿a quiénes? Si todo eso lo tengo pensado desde ¿dónde? Desde la planeación. ¿La didáctica fue objeto de planeación? Vean una cosa terrible, y es que nosotros como docentes en el campo de la didáctica, independientemente de la formación, tenemos una práctica recurrente, y es que nos gusta experimentar. Así no sistematicemos la experiencia, pero así no estemos intencionalmente haciendo una investigación. Todos los docentes, a veces de manera improvisada también, ¿sí? De manera improvisada es una práctica recurrente del maestro que se experimenta algo. Ah, hoy no me funcionó esto, miremos, ay, estos chinos me generaron un problema aquí, ¿qué hago con ellos? Y hay una cosa, eso no cabe en esta lógica, que es una lógica normal y natural del acontecimiento de la enseñanza como un hecho real y concreto, pero que no está pensado acá. Si usted va al tanteo, si usted va experimentando de acuerdo a las situaciones, usted es un mal docente según esto, ¿sí? Su currículo, su visión de la didáctica, su visión de la evaluación debe estar sometida al problema de la planeación. El desarrollo, ¿qué debemos mirar acá? Acciones. ¿Cómo se desarrollan las cosas? Acciones y actividades. Obviamente esto es distractor. Lo clave es aquí. En el tema del currículo, prevalece el tema del perfil docente como operario, funciones. Léanse el artículo 5 del 1278, que nos faltó incluirlo ahí en la cartilla de recomendación, que la tengo presente, pero a la hora de hacerla explícita se nos olvida. Pero el artículo 5 del 1278 es clave para todas las preguntas, para todas, ¿ya? Y tiene que ver con esto, desarrollo de la práctica. ¿Cómo entienden ellos estos tres objetos dentro de este punto? Como la aplicación de una palabra clave, función docente. Acuérdense que el concepto de ellos es que somos funcionarios. Entonces, en el tema de currículo, ustedes saben, y ahorita lo vamos a ver, todo lo que hay sobre currículo, pero aquí a ellos solamente les interesa esto, si adaptamos, si adaptamos. O sea, todo lo que pensemos, sepamos y digamos sobre currículo no es importante. Lo que es importante para ellos es si nosotros adaptamos el currículo a
qué? ¿A qué lo adaptamos? A las situaciones cotidianas de caso, a la casuística, a la situación de contexto. O sea, si nosotros asumimos el currículo como una estrategia adaptativa, entonces vamos a estar generando condiciones para ser exitosos con este perfil, que hace que la gente haga cosas. Vean el tema aquí. Ser, saber y saber hacer. Estos dos son muy grandes, pero terminan en esto. Aquí, ¿qué nos están preguntando? Nos están diciendo, estimula la participación activa y propositiva. ¿Qué es eso de activo? Saber hacer. Claro que el saber hacer no es lo mismo que el ser o que el saber. Cuando usted pasa del saber es algo grande, del saber al saber hacer es algo pequeño. El saber es grande, el saber hacer es algo más pequeño que el saber, ¿sí? Porque el saber es un mundo, la cosmología, el universo. En cambio el saber hacer es resolver ahí. Usted sabe, usted por ejemplo es un cocinero, un gran chef, tiene ideas sobre los colores, sobre los sabores de la comida, la presentación, las mezclas, pero al hacer un plato, muchas de esas cosas no las utilizó. Al ir al hecho fáctico de la cocina, muchas cosas del saber no quedaron ahí. ¿Qué le interesa al modelo? Ese punto, solamente el saber hacer. Por eso esa palabra activa aquí es, vea cómo dice, diversas estrategias. ¿Qué es? Hacer. Activa, hacer. Ahora, asume el rol del mediador con el fin de guiar y apoyar la estructuración de nuevos conocimientos. ¿Qué es un mediador? Un docente mediador, un docente orientador, el que propicia actividades, ¿sí? El que hace más énfasis en lo operativo que en lo cognitivo, ¿ya? Realiza intervenciones individuales y grupales. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Intervenciones. Ellos suponen que nosotros podemos intervenir como si fuéramos cirujanos del cerebro y depositar allí conocimientos. Pero la palabra intervención nos está indicando una acción operativa. Lo mismo pasa aquí con la evaluación. El tema del desarrollo va aquí, ¿sí? La evaluación está al servicio de ¿qué? De estrategias, ¿sí? Entonces, autoevaluación, coevaluación formativa, tienen que ser estrategias. De pautas para orientar, deben ser pautas para actuar, ¿sí? O sea, deben servir para definir la promoción, es lo que dice esa palabra, ¿sí? Pero ahí nos están indicando pues que más que pautas para orientar, lo que prima es que la decisión. Seguimiento y mejora de la práctica educativa. Seguimiento y mejora es un distractor. Aquí lo que nos están preguntando es si nosotros evaluamos, ¿sí? Porque es un ciclo el gráfico que se nos hizo aquí atrás. Es un ciclo. Planea, desarrolla, seguimiento y mejora. ¿Cómo hago el seguimiento y la mejora? Con una práctica evaluativa, según la cual yo evalúo, pero como resultado de la evaluación propongo estrategias de reacomodación, ¿sí? Entonces acá dice reflexiona. Por eso en la diapositiva con el error de ortografía dice reflexiones y prácticas, ¿sí? Entonces reflexiona, pero si la reflexión está actuada ¿a qué? A la práctica, vea, ¿sí? Con el fin de validarla, o sea, decir si sirve, y mejorarla, cambiar lo que no sirve. Entonces es reflexión atada a la práctica, ¿sí? Eso se llama seguimiento y mejora. Entonces en realidad esto es una evaluación. ¿Evalúo qué? El currículo, la didáctica, la evaluación. ¿Evalúo dónde? En el contexto institucional, escolar, personal, colectivo. Bueno, aquí habla del currículo si yo al evaluarlo
parto de la relación de ese evaluación, o sea, seguimiento y mejora, con lo que había planeado. ¿Sí? O sea, yo evalúo de acuerdo a lo que había planeado. Por eso el ciclo hay que tenerlo completo. Planear, desarrollar, seguimiento y mejora. Planear, desarrollar, evaluación. Entonces aquí cuando habla de evaluación, estamos aquí en este punto, y sin embargo no nos dice nada de eso, sino que va a la planeación, es porque es un ciclo redundante. ¿Ya? Si ustedes miran acá, planeación, y comparan este texto con este texto, van a encontrar que el ciclo es redundante y repetitivo. ¿Por qué? Pues porque todo el eje está estructurado sobre planear. O sea, desarrollar y evaluar o hacer seguimiento y mejora parten de que yo haya hecho supuestamente una buena planeación. Ahora, aquí nos dan pistas de qué nos van a preguntar. Nos van a preguntar del PEI en abstracto, no del PEI en concreto. ¿Qué nos van a preguntar del PEI en abstracto? Si yo lo he evaluado, si yo le hago cambios, si yo le hago procesos de seguimiento y mejora, ¿usted lo evalúa y lo deja tal como está? Respuesta equivocada. Usted evalúa, pero tiene que hacer planes de mejoramiento. Bueno. El sentido de esto es replantear los dos procesos de ese ciclo redundante. O sea, yo planeo, yo desarrollo y luego evalúo, pero evalúo para replantear lo planeado y lo desarrollado. ¿Sí? Ese es el ciclo redundante. Y aquí se ve, ¿sí? Por eso este punto que es final se devuelve casi que al primer punto. Didáctica y metodología. ¿Qué ejes nos están mirando? Analiza el impacto, analiza qué es. ¿Usted evalúa? Sí. El impacto de las estrategias y recursos didácticos. ¿Qué nos interesa? Lo operativo, vea. Estrategias, recursos didácticos. ¿Qué hago yo con las estrategias y los recursos didácticos? Los analizo, o sea, los evalúo para mirar su impacto y su significatividad. ¿Ven? ¿Ven cómo está el ciclo redundante ahí? El ciclo redundante está ahí. O sea, ¿qué prima? Las acciones, estrategias y recursos. Ahí priman las acciones. Pero ¿qué prima? ¿Qué hago yo con eso que prima ahí? Lo evalúo. ¿Para qué lo evalúo? Para mejorarlo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vuelvo y planeo. O sea, planeo yo, hago, evalúo. Es el mismo esquema. Planeo, hago, evalúo. Planeo, hago, evalúo. ¿Sí? Pero con otras palabras, vean, ni siquiera usan la palabra evaluación. Pero aquí está mirando, ¿qué es lo importante de lo que hago? Si lo someto a ese ciclo de planear, evaluar, hacer. Ahora, mejora sus estrategias. ¿De dónde las voy a mejorar? Del resultado de este análisis. ¿Sí? ¿Qué debo mejorar? El centro. O sea, las estrategias, vea, estrategias acá y se repite acá. Vuelve y juega el cuadrito perdón, vea, ¿sí ven? El centro es ahí está el centro ese, vea, las estrategias. Y yo le hago lo que está a los lados, lo evalúo para someterlo a ese ciclo redundante, ¿ya? La evaluación, vea lo mismo. Analiza, o sea, yo evalúo, hago metaevaluación. ¿Sobre qué? También sobre las estrategias, vea. ¿Sí ven? Lo más importante sigue siendo lo operativo y lo procedimental. Ahora, ¿evalúo para qué? Para mejorar, vea. Analizo, vuelve y juega, mejora. ¿Sí ven? Estamos ahí en ese ciclo donde el perfil del estudiante es ese. Bueno, ahora, previo a eso, ustedes van a encontrar que la guía nos habla de la pedagogía, ¿sí? Y que hace unas reflexiones sobre el componente pedagógico y cita a varios autores. Cita a varios autores sobre pedagogía y didáctica. Pero ¿qué nos llama la atención de eso?
nosotros sabemos por definición, por estudios, por complementaciones, que la pedagogía es un campo plural, ¿sí? Es un campo, es un universo multifacético, donde existen diversas posiciones y tensiones, y donde hay muchas definiciones. Algunos dicen que es que la pedagogía no ha terminado de definirse, pero eso es una crítica muy superficial a la pedagogía. Lo que pasa es que la pedagogía tiene unos objetos de una naturaleza maleable, no consistente. No es lo mismo estudiar botánica, ¿sí?, física del movimiento, que estudiar la pedagogía, porque la pedagogía depende de los saberes y de los seres humanos, no pensado solamente individualmente, sino socialmente. Y entonces esa naturaleza es amorfa, no es consistente, es movible, es difícil de asir. Entonces eso hace que existan perspectivas de aproximación a esos objetos. Y en esas perspectivas están en combate, están en contradicción, están en conflictos, están en construcción. Y uno como ser humano, como docente, escoge una, siempre escoge una. A uno busca la que mejor le interesa. Uno sabe que la que uno escoja, si uno la hace a fondo, le está aportando al estudiantado. Sí, esa es la realidad de los modelos pedagógicos. Existen tantos modelos, pero resulta que los modelos son antagónicos entre sí. Vea, el constructivismo surgió como crítica al conductismo, y no crítica reformuladora ni reformista, era una crítica antagónica, ¿sí? Antagónica. Si uno coge la historia del libro de Jesús Palacios, el primer capítulo del libro de Jesús Palacios es sobre la educación tradicional, y luego el segundo capítulo es sobre cómo todas las otras propuestas pedagógicas fueron un rechazo contundente a la educación tradicional, ¿sí? Entonces hay una lógica que prima ahí, la del debate, la de la contradicción, la de antagónicos. Resulta que la guía que publican para esta evaluación de competencias coge todos esos conceptos antagónicos y los copia y los pega, hacen el copiar y pegar, y los organiza de tal manera que pareciera que son una unidad única, orgánica y armónica, y eso no es cierto. Ese es un eclecticismo forzoso. ¿Por qué hacen ese eclecticismo forzoso? Pues porque hay que justificar el componente pedagógico dentro de la prueba. Cuando las políticas educativas están marchando es la despedagogización. Entonces hablar de lo pedagógico es una estrategia muy fuerte aquí para despedagogizar. Por eso yo puse los cuadros. Debía haber empezado con esto, pero no, quise hacerlo al revés, para que tengamos claro que prima la visión administrativista de lo pedagógico, ¿sí? Entonces, la pedagogía se puede ver así, ¿sí? En la pedagogía confluyen muchas cosas distintas, incluso ellos antagónicas, hay un campo de tensión, hay debates entre los pedagogos, ¿sí? Hay unos pedagogos que plantean una cosa y otros le responden debatiendo y refutando, etcétera. ¿Y qué hace el documento que presenta el ministerio? Los mezcla, los hace ver como coherentes para que nosotros caigamos ahí en la trampa. Nos van a preguntar por modelos pedagógicos con la intención de ver si los conocemos, si los manejamos y si ponemos en práctica uno particular. Pero no debemos responder con arreglos pedagógicos y con arreglo a los modelos pedagógicos. Para ellos, ningún modelo pedagógico es viable. Lo que es viable es si usted lo adapta a esas palabras de planear, desarrollar y monitorear o mejorar. Ustedes van a encontrar que en la guía, ¿sí?, está la definición de Olga Lucía Zuluaga, que es una definición clásica en la pedagogía, ¿sí? Pero esa definición poco se pone en práctica en los cuestionarios. En los cuestionarios que aparecen no sale ahí. El saber pedagógico, ¿sí? Vea, citan a Zambrano, citan otros autores, ¿sí? Pero del saber pedagógico, toda esa retórica la ponen al servicio, ¿sí? Utilizan
toda esta retórica, pero la ponen al servicio de esto, competencias pedagógicas, ¿ya? Entonces hacen un esfuerzo forzoso por reconciliar cosas irreconciliables, para llegar a una conclusión, la conclusión que está en la página 7 y que ya habíamos leído, que las competencias pedagógicas son planear, formular, desarrollar y evaluar. ¿Ven? Esa es la gran conclusión. Entonces nosotros tenemos que manejar esto, pero la conclusión es esta: saber, saber hacer y ser, ¿sí? Aquí me faltó colocar eso: planeamos, desarrollamos, evaluamos. ¿Sí? Entonces esa es la síntesis de ese debate. Ellos cogen el debate, no lo ponen ahí, pero en el debate no hay resolución, pues porque en el campo académico no lo hay. La conclusión es esa, ¿sí? Todo el saber, en la pedagogía tenemos estos tres procesos, ¿sí? Y estos tres procesos se desarrollan a través de los distintos objetos de la pedagogía, ¿sí? En la pedagogía yo debo reconceptualizar, yo debo hacer asociaciones dialógicas y yo debo contextualizar. No hay un orden exacto. Yo puedo empezar por acá, pasar acá, seguir acá y luego volver así en ese ciclo, ¿sí? Estas son operaciones cognitivas complejas, de orden teórico y práctico. Eso es lo que se llama praxis pedagógica, la relación teoría y práctica puesta en movimiento. Las aplico sobre esto, pero en el modelo que nos han presentado, estos tres procesos son sustituidos por la planeación, ¿sí? ¿Por qué? Ahora, la planeación, por ejemplo, ¿qué significa contextualizar después de haber hecho esto? Que yo debo volver a recontextualizar. Eso es una operación compleja, de orden hermenéutico y crítico. Aquí no, aquí nos interesa la parte puramente operativa. Entonces este ciclo ha sido sustituido por este. Esta es la guía que viene a servir de base para todo el contexto de las preguntas que se van a formular. Bueno, ¿qué elementos se pueden tener en cuenta para la construcción de preguntas sobre el currículo? ¿Sí? ¿Sí? O sea, entregaríamos a los objetos. Recordemos y no perdamos de vista que el currículo va a ser planeado, ¿sí? Va a ser planeado. Pero el currículo, vea, aquí está la planeación, generalmente se hace de acuerdo con los arreglos a los fines de la educación, ¿sí? Pero el currículo se manifiesta y se materializa en un sistema educativo y con la definición de las funciones de la escuela, pero implica acciones para el aula, ¿sí? Dentro del campo, esto es tomado de Jimeno Sacristán, dentro del campo del currículo, el currículo es pensado como un proceso complejo de orden cultural y social, no solamente como un proceso operativo, ¿sí? Es muy posible que sean tomados estos referentes para construir preguntas, pero para las respuestas prima lo segundo, prima la visión operativa sobre el currículo. Una mirada aquí nos da cuenta pues de que lo del currículo no puede ser reductible a preguntas casuísticas, ¿sí? El currículo no se resuelve en situaciones y en casos, porque el currículo es un campo que se define por sí mismo desde el horizonte epistemológico y teórico con el que se piense la escuela y su relación con el conocimiento. Pero en el caso de la evaluación de competencias, eso es un poco echado atrás. En el caso de la evaluación de competencias es, mira, si ustedes cogen estos puntos y miran si usted es posible que eso los vuelva un proceso operativo y los aplique a un caso concreto. Entonces, en un caso concreto, ¿usted se guía por los fines de la educación? ¿Se guía por una necesidad del contexto? ¿Cómo relaciona una necesidad del contexto con los fines de la educación y resuelve una situación específica? Esas preguntas quedan un poco de lado. Lo que allí preguntan es
¿cómo actúa usted? Actúe rápido, actúe de manera inmediata. Entonces siempre ese va a ser el guía, la guía para la resolución del currículo. Bien, dentro de la teoría curricular siempre hay esos 5 ámbitos para el currículo, son estos 5 ámbitos: la función del currículo, el plan educativo, los materiales que yo debo incluir, ¿sí?, el campo de las acciones, pero está el campo discursivo. Necesariamente van a aparecer preguntas sobre estos puntos. Hay preguntas sobre material educativo, ¿sí? Usted diseña guías, usted utiliza textos escolares, usted utiliza medios audiovisuales, a usted le gustan las tecnologías, pero ¿qué importancia hay que darle? No tanto la definición del campo en sí mismo, sino su aplicabilidad, ¿sí? Su aplicabilidad. Bueno, todavía tenemos tiempito, ¿cierto? Ahora, veamos aquí esto. Uno de los campos para el currículo es la actividad discursiva. En el cuestionario, en los cuestionarios que hacen, ese ámbito no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta es o bien el proyecto educativo o bien el material educativo y el campo práctico. Estos dos son desatendidos, aunque existan en la teoría curricular, son desatendidos en los ámbitos que contextualizan las preguntas, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que el campo del currículo no se suscribe al plan de estudios, que engloba otros elementos del aprendizaje referidos al entorno, al ambiente, al contexto, al sujeto, ¿sí? ¿Qué es el currículo o cómo se construye el currículo? No es solamente decir cuáles son las asignaturas, cuáles son los contenidos, cuáles son las metodologías, sino pensar asignaturas, contenidos, metodologías en el campo social y cultural en que están las personas, en relación con las personas y en relación con el contexto. Un buen currículo es el que relaciona cultura, sociedad, contenidos científicos con condiciones del ser humano. Acuérdense ustedes que cuando estábamos en las facultades de educación nos enseñaban mucho de psicología. ¿Por qué? Porque pensar el ser humano es clave en el currículo, ¿sí? En el campo de la evaluación de competencias simplemente operan estos 3 y esta estrategia global es pasada desapercibida. Se puede mencionar, pero se menciona con recurso a un distractor, ¿sí? Si se mencionan, están diciéndonos, buscando palabras para que nos distraigamos, porque ¿qué van a mirar? Que nosotros adaptemos toda esta discursividad a el proceso planeativo, ¿sí? Bien, el currículo también implica esto. Los currículos tienen no solamente lo teórico, sino que tienen elementos prácticos, que tienen que ver con tiempos, métodos, recursos, ¿sí? Ahí están esos desarrollos muy amplios que dan para libros enteros, ¿sí? Tiempos, métodos, recursos que permiten darle cierta operatividad si se arreglan a estos criterios de orden conceptual, de orden teórico, de orden real, ¿sí? En la evaluación, ¿sí? Estos 2 puntos, ¿sí?, se reducen un poco a eso. Nos van a preguntar por los tiempos, cómo usamos los tiempos, si nos interesa la jornada, si no nos interesa la jornada, si nos interesan las tareas, si no nos interesan las tareas, pero ¿qué respuestas hay que darles? La adaptabilidad de esas respuestas a los procesos que hemos mencionado. Bueno, ahora, el proceso de planeación es siempre complejo, ¿sí? Tiene toda una serie de factores que tenemos que considerar, ¿sí? Bueno, este tema ustedes lo van a ir leyendo ahí de manera dinámica, ¿sí? Pero ¿qué nos está mostrando este gráfico? Que toda la planificación conduce a una
selección de actividades. Podemos tener todos estos criterios, podemos tener estos fundamentos, estos son fundamentos. Este fundamento nos habla de que cuando trabajamos en el currículo debemos tener ideas consistentes sobre la ciencia, sobre el conocimiento y sobre la pedagogía. Pero que esas ideas consistentes tenemos que adecuarlas y pensarlas en las intenciones educativas que tenemos. Y aparte de eso, nos habla pues de que esas intenciones tienen unas condiciones. ¿Qué significa que tienen unas condiciones? Pues que nosotros no controlamos todo. Eso es muy importante y los hacedores de política educativa no tienen en cuenta eso. Los señores de PISA no tienen en cuenta este punto tan importante que está aquí, ¿sí? Todo currículo tiene un grado, y eso lo decía Paulo Freire en una palabra muy bonita, de indeterminación, de incompletud, ¿sí? Todo lo que hacemos en educación y en pedagogía es incompleto. Esa frase no la pueden ustedes resolver ni tenerla como criterio para resolver preguntas en este cuestionario. Para ellos todo es completo, para ellos todo se puede. Nosotros sabemos que un currículo entra a interactuar con factores externos que no dependen de nosotros. ¿Cuál es un factor externo que no depende de nosotros? Por ejemplo, si el estudiante desayunó. ¿Sí? Los que no han desayunado, pues se tuvieron que salir y perderse la charla, y después volverán. ¿Sí? Pero ahí hay factores que son de un orden y que no están bajo el control del docente. Ahora, eso lo sabemos nosotros. ¿Podemos decir eso en la prueba? No. En la prueba, el currículo, la didáctica, la evaluación están bajo el control del docente, contradiciendo la teoría pedagógica, vean, ¿sí? Contradiciendo la teoría pedagógica, ¿sí? En el currículo uno piensa todos estos elementos: el proceso de aprendizaje, las condiciones del estudiante, el ambiente, la organización de las actividades de aula de clase, el papel de los docentes, el papel de los estudiantes. ¿Nos van a preguntar todo esto? Sí, pero para distraernos. Las respuestas tienen que ser centradas en el papel de los docentes. ¿Ya? O sea, nosotros miramos el ambiente, sí, pero en el ambiente es más importante lo que yo pueda hacer. Nosotros miramos el rol del estudiante, sí, pero es que el rol más importante es lo que yo como docente, la carga que yo como docente me echo encima, y así sucesivamente, ¿sí? Generalmente currículo está definido así, es darle forma pedagógica a los conocimientos para ponerlos a circular en el aula, ¿cierto? Para ellos currículo es lo que vimos en los cuadros que están sin color, ¿sí? Lo que yo planeo, lo que yo desarrollo, lo que yo diseño. Desen cuenta de ustedes que tanto en currículo como en didáctica como en evaluación habla de estrategias. En estas diapositivas que tenemos en color habla de estrategias muy poco porque desde el campo de la pedagogía lo curricular, lo estratégico está englobado en lo conceptual, que es la guía para la acción, ¿sí? Ahora, esta idea es una idea que puede estar como distractora, de que el currículo es reconstrucción de conocimientos, ¿sí? En el enfoque que se está trabajando, la reconstrucción de conocimientos puede ser posible si está sometida al proceso de planear, desarrollar y evaluar. El currículo es un diálogo, ¿sí? El currículo nos permite reflexionar, ¿sí? El currículo relaciona diferentes campos del conocimiento. Eso puede estar también en el orden de las preguntas, pero siempre y cuando yo las vuelva operativas. O sea, yo hago diálogo entre los sujetos, hago diálogo con los conocimientos,
Ah, sí, pero debo tener planeado ese diálogo, debo tener documentado ese diálogo, debo tener sistematizado ese diálogo. Ese diálogo debe ser fluido, observable, conducir a desempeños, estar congruente con las competencias y estándares, debe ser verificable, debe ser meticulosamente concebido desde el planear, hacer y evaluar. Ahora, generalmente en el currículo existe la intención de que los contenidos tengan que ver con la realidad, ¿cierto? Esa es una intención ahí. De eso también nos pueden hacer preguntas, pero vuelve y juega la lógica. Ya en la concepción que hay después de PISA para acá, los contenidos no son tan ambiguos como esto, ¿sí? ¿Sí? No son tan ambiguos como esto, sino que los contenidos, ¿sí? No tienen que tener tanto sentido cultural, ni estar contextualizados en lo personal y en lo social, sino que los contenidos deben ser con arreglo a problemas concretos, ¿sí? A problemas concretos. Usted escoge sus contenidos para que el estudiante reflexione sobre la importancia histórica de la independencia, o usted utiliza sus contenidos para que el estudiante pueda comprar y vender cosas en el mercado. O sea, en el fondo, este tema es pasado de largo, es pasado de agache. Nosotros debemos tener en cuenta una cosa. No sé si recuerdan las pruebas PISA sobre problemas de la vida cotidiana, que fue una noticia bien espectacular a comienzos de este año, de que nosotros no sabíamos resolver problemas de la vida cotidiana. El punto es que problemas de la vida cotidiana no son problemas como estos que mencionamos acá, en la diapositiva. ¿Ya? No. Para nosotros sí, pero para los diseñadores de las políticas educativas, los problemas de la vida cotidiana son los problemas del mercado, del qué hacer frente al mercado, ¿sí? De si las personas son operativas dentro del mercado. Entonces, en ese sentido van a haber preguntas ahí. O sea, no es si preguntas, si nos permiten ubicar contextualmente los contenidos con los estudiantes y la cultura, sino que las preguntas están enfocadas a resolver problemas cotidianos. Entonces, si usted enseña la importancia de la independencia y usted dice que sí, ahí está perdiendo puntos, porque eso no es importante dentro de la lógica del modelo educativo que estamos enfrentándonos. Para ellos es importante si usted enseña a vender papas fritas, si enseña a evadir un trancón de tráfico, ¿sí? Si enseña a consumir y aplicar tecnologías de manera rápida y veloz. Esos son lo que ellos llaman problemas cotidianos, o sea, las necesidades del mercado es lo que ellos llaman problemas cotidianos. Y si usted educa para las necesidades del mercado, su modelo pedagógico es exitoso. Si no, bueno, si no, no lo es, ¿ya? Entonces, en el fondo, existe este triángulo, como un triángulo que sí está concebido al interior de los que diseñan las pruebas. Bueno, sí, ya estoy bien controlado, no te preocupes. Sí, alcanzamos a cumplir con todas las metas dentro del tiempo que me dieron. Y pasamos, pasamos a una cosa que es el ejercicio con preguntas que lo va a hacer aquí el compañero Castelblanco. Bueno, entonces, está esto como subyacente en las preguntas, esa relación entre contenido, estudiante y contexto, donde contexto son problemas concretos de acuerdo a necesidades del mercado. O sea, eso también debemos tenerlo en cuenta. Si nosotros en las respuestas, en las preguntas, en los problemas,
nos enfocamos a que el modelo educativo sea resolver problemas inmediatos, problemas urgentes, estamos haciendo bien. Pero si queremos formar artistas, otro premio Nobel de literatura, investigadores de talla mundial, estamos mal enfocados, ¿ya? Entonces ese es el modelo que está ahí subyacente. Un docente, aquí hay otro repertorio de cosas para construir preguntas, ¿sí? ¿Cómo construyen preguntas? Sobre el currículo, sobre las actividades, sobre los materiales de textos, sobre las acciones entre las personas, sobre el trabajo individual o grupal, sobre el manejo del tiempo y la utilización de esto, diversidad de estrategias. En este caso, esto sí es algo que se debe seguir, hacer y ejecutar. Usted usa materiales, usted usa recursos, usted usa tecnologías, usted pone a hablar a los estudiantes, usted pone a dialogar a los estudiantes, usted pone a intercambiar, usted planea el tiempo, aprovecha el tiempo, sigue el horario. Bueno, lo mismo pasa con la didáctica, prima lo operativo. Bueno, en estos conceptos, en el modelo, juega mucho este concepto, el concepto de transposición didáctica, de manera instrumental. Es decir, si usted puede coger un entorno general y volverlo concreto. Yo termino en 10 minuticos y viene un ejercicio con preguntas, ¿sí? Preguntas que hemos recogido en diferentes aspectos. La evaluación, ¿piensa uno en la evaluación en relación con la vida cotidiana, con los aprendizajes, con situaciones educativas de contexto y permite la reflexión? Sí, uno debe decirle a todo eso que sí, que así es, que uno está comprometido con eso, que busca eso con la evaluación, ¿sí? Bien, generalmente la evaluación debe estar orientada a el cambio, ¿sí? A el cambio, al desarrollo de competencias. Ese es el modelo que ellos quieren. Si nosotros respondemos con la evaluación, o sea, todo esto son los distractores, todo esto es la clave. Bueno, en los 3 objetos que ellos nos preguntan, miramos que debemos cumplir estos 3 procesos: planear, hacer, evaluar. Estos eran en el esquema anterior, el esquema de ahora lo cambiamos por el esquema de planear, hacer, evaluar. Planear parte pues por el contexto. Hacer parte por adaptar. Eso material lo van a tener ustedes, ¿sí? Entonces, vea, planear es contextualizar, supuestamente. Hacer o desarrollar es adaptar, buscar la adaptabilidad, convertido todo en operaciones y en acciones. Y evaluar es sacar conclusiones y hacer propuestas de mejoramiento. Si ven ustedes, ahí hay un cambio fuerte en el tema epistemológico. Bueno, saltémonos estas 3, ahí viene. Estos son unos tips para tener en cuenta. Cuando usted planea, hace estas cosas, usted tiene que decir que sí, que tiene en cuenta la necesidad, que tiene en cuenta los entornos. ¿Que utiliza el entorno para formular acciones? Sí. ¿Que utiliza la evaluación para planear? Sí. El punto de partida de la planeación es la evaluación anterior. La planeación es esquemática. La realidad es que sí es esquemática, pero usted tiene que decir que no, que usted utiliza diversidad de estrategias, que de acuerdo a lo cotidiano, que no sé qué más. Problematiza, planear es cuestionar, interrogar. Problematizar, decir que yo soy el culpable de todo lo malo que pasa, correcto. Planear, usted reformula acciones de acuerdo con los resultados, obviamente siempre usted, después de ser el villano, pasa a ser el héroe. En la parte de didáctica y metodología, vea, todas estas cosas se deben tener en cuenta en la didáctica y en la metodología, ¿ya?
¿sí? El saber hacer, qué es la enseñanza, qué es el trabajo, cuáles son los postulados del saber pedagógico, qué diseños metodológicos tenemos, las teorías del aprendizaje, pero en el modelo que nos van a hacer, todas estas cosas son distractores. Lo clave, ya sabemos que es planear, hacer, evaluar. En el tema de la didáctica, vea, es más, van a haber más preguntas, vea cómo se ha titulado esto. En las anteriores evaluaciones de competencias hablaban del saber pedagógico. Acá se volvió todo didáctica y metodología. ¿Por qué? Porque le van a hacer clave a eso. Estas son 4 claves que ustedes no deben perder de vista en la resolución de esos ejercicios. Bueno, aquí ya vienen unas preguntas, pero esto lo va a trabajar mi compañero Castelblanco, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de pregunta, ¿sí? La pregunta tipo 1 y no recuerdo la tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre la de tipo 1 y la tipo 2? ¿Sí? Ambas se reducen a seleccionar una opción, ¿sí? A seleccionar una opción correcta. Estos son los 2 tipos de preguntas que van a aparecer en este cuestionario. Se eliminan las preguntas tipo Likert, ¿ya? Entonces, las preguntas tipo 1 es escoja una de estas opciones como una respuesta a estas. Y las preguntas 2 es también escoja una opción sobre estas. ¿Cuál es la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2? Que en este caso estas son respuestas a este enunciado, ¿sí? Y el tipo 2 es que estas son opciones frente a este enunciado. ¿Cuál es la mejor opción? La que se adapte al perfil y la que se adapte al modelo. Yo voy a terminar hasta aquí, entonces me adelanto aquí a las gracias, pero aquí les dejo unas preguntas sobre las que va a trabajar mi compañero. Creo que mi compañero trae estas preguntas que están acá, entonces por eso yo se las dejo a él, o si no, pues las miramos.